Regresamos a su programa Foro Colegial. Estamos con la presencia del doctor José Marimut, quien ha escrito el libro Nuestras Casillas de Camineros, que precisamente se trata sobre los camineros y las casillas, ¿verdad?, que estaban en el a finales del siglo XIX y a principios del XX en las principales vías de Puerto Rico. Nos quedamos hablando sobre cómo eran esos diseños, cómo usted descubrió durante su investigación que eran esos diseños. Bueno, antes de eso te digo que en el tiempo de España se construyeron como 50 de estas casillas. En Puerto Rico. Como 50, sí, más o menos como 50. En el 1919 se hizo un censo y quedaban 46, 47, 46, 47. Hoy quedan 26. Que esa era otra próxima pregunta, pero la adelantamos. Hoy quedan 26. Entonces, estas 26 uno puede dividirlas en 4 estilos. Okay. Que esas fueron las que pudo estudiar. Sí. 2 de los estilos son a primera vista similares, ¿verdad? Y para entenderlos y distinguirlos, uno tendría que entrar en unos detalles de la estructura. Pero en este primer estilo, pues uno tiene una puerta en el centro, y a los 2 lados una ventana a cada lado. Y a simple vista le podría a uno parecer que esta es una casa con una entrada y 2 ventanas. Pero cuando uno entra, se da cuenta que hay un pasillo que llega directo hasta el otro extremo. Y que realmente lo que tenemos son 2 casas separadas, o podríamos decir 2 apartamentos. Okay. Uno a la izquierda y el otro a la derecha. Con una sola entrada principal. Con una entrada principal y una entrada posterior. Ese es un estilo que en el trabajo, pues, las personas que estén interesados y lo quieran ver, pues verán cómo se subdivide en 2 estilos. El otro estilo principal es una casilla para un solo caminero. Solamente se construyeron 2 de estas casillas a finales del siglo XIX y queda una y está en Guaynabo. Y en este caso, pues, es una casilla cuadrada, no rectangular como es la casilla que vemos en el primer estilo. Es una casilla de 30 por 30 pies cuadrada y queda una sola. Y el tercer estilo corresponde a 3 casillas que están en la carretera de Calley a Guayama. En este caso, hay una pared que divide la casilla por la misma mitad, no se comunican internamente y los 2 apartamentos o 2 unidades de este estilo tienen puertas separadas al exterior. Okay. Así que de esa forma, mirando rápidamente, uno puede ver estos 3 estilos. El primero es el que hay que explicar un poquito más cómo subdivide entonces en otros 2 estilos. Sí, porque como presenta solamente la entrada principal, uno puede pensar que es solamente una sola casilla. Sí, uno puede tener esa impresión, pero ese estilo, ambos estilos es 2 unidades en una sola estructura, ¿no? La casilla que tenemos aquí, por ejemplo, en Hormigueros, detrás de la urbanización Valle Hermoso, pues es de lo que yo llamo el segundo estilo, ¿no? Mientras que la casilla que es el Centro Cultural de Calley es el primer estilo, ¿no? Y una forma de distinguirlas es mirando la puerta. Las del primer estilo tienen el borde superior curvo y las del segundo estilo lo tienen plano. Además, en el primer estilo las ventanas llegan hasta lo que llaman el zócalo de la estructura. Y en el primer estilo se quedan más cortas y en el segundo bajan hasta el zócalo de la estructura. ¿Y la del Colegio de Mayagüez, a qué estilo pertenece? Al segundo estilo. Es la que tenemos en el Colegio de Mayagüez, que ese es parte de un proyecto de 2 casillas. La segunda estaba a 6 kilómetros hacia Añasco por la carretera número 2, pero es una de las que se perdió con el tiempo y se destruyó por completo y ya no queda nada de eso. Nos dijo que habían 26 de esas casillas que existen. ¿Esas 26 todas están habitables o para qué se utilizan? Si es que se utilizan, ¿cómo están? ¿Cuál es su condición? Pues yo te diría que como la mitad está en ruinas realmente, o clausurada, deteriorándose, o en ruinas casi por completo. Y la otra mitad pues pertenecen a familias que las viven o son centros culturales. Hay 2 que son escuelas y estas que están siendo utilizadas están en buenas condiciones. Y es como cualquier casa realmente. Tú tomas una casa hoy día y la cierras por una década y se va a deteriorar, ¿verdad? La humedad, los hongos, las plantas empiezan a crecerle. Mientras que si alguien las vive y las usa regularmente, pues se van a mantener en buenas condiciones. Y lo mismo pasa con estas casas. Pero las que están deterioradas ¿tienen dueño? ¿A quién pertenecen? Pues sí, pertenecen al gobierno. Y eso es algo, pues duele un poco decirlo, pero
pero es una realidad, ¿verdad? Pertenecen al gobierno y a las mismas instituciones que deben mantenerlas es los que no tienen los recursos para mantenerlas. Y entonces se deterioran. Vamos a continuar con este interesante tema de las casillas de los camineros y regresamos luego de esta pausa a este su programa Foro Colegial.